tradicionales que quizás quedaron en el olvido ante el avance de la tecnología fueron revividos por niños y niñas de la zona de La Chacarita en el marco de una jornada denominada Saraquí Humahuaré. Muchos confiesan que no conocían muchos de los juegos que eran muy populares en décadas pasadas. Las pandorgas y los trompos fueron los favoritos entre los niños que en plena avenida costanera disfrutaron de los juegos que formaban parte del día a día de los pequeños de años atrás. Saraquí Humahuaré se denominó la actividad que los reunió para disfrutar de una mañana rememorando estos y otros juegos antes del reinicio de clases. Los juguetes fueron elaborados por ellos mismos en la colonia de vacaciones desarrollada en el Centro Municipal número 5, Coetí. Sí, estuvimos haciendo varias actividades como pinturas, artes plásticas, juegos tradicionales, teatro, cine y un montón de cosas, de actividades de acuerdo a los niños que iban haciendo ellos mismos sus propias creatividades, ¿verdad? Esto de 3 o 4 días cada uno empezó a cortar la tacuara, a preparar su pandorga de 3, de 4 palos, después ponía el papel, pintaba del club de sus amores o del dibujito que le gustaba y de esa manera se fue haciendo un intercambio de experiencia con sus compañeritos. Saltar a la cuerda o la goma y la competencia de balitas también formaron parte de esta jornada. Si bien algunos niños ya estaban familiarizados con estos juegos, otros los conocieron por primera vez. ¿Vos solés jugar al trompo, a la balita, a las pandorgas o ahora en la colonia nomás? Ahora en la colonia nomás. ¿Acá aprendiste? Sí, antes yo solía jugar. En todo el día juego. La actividad contó con el apoyo de la Junta Municipal y la Dirección del Área Social de la Municipalidad, en el marco de actividades emprendidas en apoyo a los niños y niñas afectados por las crecidas.